Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a iniciar una serie de 3 webinars relacionados con Service Desk Plus. Entonces, para el día de hoy tenemos proyectada la presentación de Service Desk Plus. Los temas que vamos a tratar son la mesa de servicio, el proceso de incidentes, el módulo de informes y la encuesta. Básicamente, pues para el día de hoy cubriremos todo lo que hace relación con la versión estándar del producto y pues a partir de esto ya para las siguientes sesiones cubriremos otros procesos relacionados con ITIL y con el módulo de activos. Antes de continuar, me quiero presentar. Mi nombre es Guillermo Bautista Cruz. Yo soy socio fundador y consultor técnico de IT Consultants Colombia. Tengo más de 5 años de experiencia con los productos de Manage Engine y pues estoy certificado en Service Desk Plus en nivel expert y nivel profesional. Ok, arranquemos. Como les comentaba, hoy los temas que vamos a tratar especialmente son el proceso de incidentes y la función de mesa de servicios. Entonces, algo que vamos a hacer es definir y automatizar los flujos de trabajo de incidentes para las diferentes categorías, revisar cómo aplican dentro de esto los ANS y administrar el ciclo completo de vida del proceso. La agenda que tenemos para el día de hoy es definir la organización, cómo configurar el correo electrónico, realizar la administración de los usuarios, personalizar las plantillas y los formularios, revisar cómo podemos aplicar los acuerdos de niveles de servicio, validar cómo podemos realizar cierto tipo de automatizaciones las solicitudes que estemos realizando, mirar un poco el panel de soluciones, el módulo de soluciones, revisar la vista de los técnicos, el portal de los técnicos, revisar cómo podemos configurar o personalizar el portal de servicio de los usuarios y finalizaremos con el módulo de encuesta de satisfacción de usuario. Ok, sin más preámbulos, vamos al producto como tal. Entonces, Service Desk Plus es una herramienta, como bien sabemos, de IT Service Management. Esta herramienta como tal nos permite no solamente manejar la mesa de ayuda, sino también nos permite manejar algunos módulos adicionales que nos complementan la función de Service Management, entre ellos el módulo de compras, contratos y proyectos. Esos por ahora no los vamos a tocar, sin embargo me parece válido mencionarlos. ¿Cómo vamos a arrancar? Entonces, tenemos la configuración principal del producto. Si nosotros le damos clic sobre el botón descripción de producto, iniciamos el panel de configuraciones y empecemos por acá. Administración de los usuarios. Entonces, arranquemos. ¿Qué tenemos dentro del producto? Antes de iniciar con el proceso de incidentes hay que hacer ciertas configuraciones que son las que están relacionadas con la mesa de servicios. Dentro de esas configuraciones tenemos lo que son las categorías, subcategorías y elementos. Aquí es de mencionar que las categorías, subcategorías y elementos son dependientes una de la otra y que podemos tenerlas hasta dentro de 3 niveles jerárquicos. Esto nos va a servir a la hora de poder configurar las plantillas que son las que vamos a desplegar a nuestros usuarios. Ok, entonces, dentro de las categorías, quiero mostrarles algún ejemplo. Perdón, miremoslo por acá. Mucho mejor. Entonces, al crear las categorías, fíjense que yo puedo llegar a tener subcategorías y elementos y como pueden notar, las 3 son dependientes entre sí. Por ejemplo, esta de sistemas operativos, yo podría llegar a tener como categoría principal sistemas operativos, como subcategoría Windows 7 y como elemento que la versión sea de 32 o de 64 bits. Esto, reitero, nos va a servir a la hora de configurar las plantillas. Continuando con la configuración, vamos a tener los estados. Hay básicamente 2 tipos de estados. Los estados que se encuentran en curso, aquí pueden estar en espera o abierto, es cuando yo puedo abrir la solicitud, la puedo dejar en espera porque de pronto está pendiente una autorización o algo similar. Entonces, estos son los 2 estados principales. Yo puedo crear, de hecho, mis estados particulares de acuerdo a las necesidades de mi organización. Y dentro de esos
estados particulares que yo pueda llegar a crear, puedo tenerlos como les comento en curso, que es está en proceso el tiquete o desde la forma completada. Cuando está en curso, inclusive puedo hacer que se detenga el temporizador. Esto reitero, cuando tengo que darle algo de tiempo al tiquete, en ese caso, cuando yo llego a detener el temporizador, el acuerdo de nivel de servicio se me va a congelar. Y tengo los estados completados resuelto, que resuelto, según ITIL y las buenas prácticas, nos indica que lo tiene que colocar en este estado el técnico, él es quien resuelve las solicitudes, y de ahí se va a enviar una notificación por correo electrónico al usuario final indicándole que el estado del tiquete está en resuelto y que por favor valide la solución. El usuario final como tal ya puede pasarlo a cerrado. Una vez cerrado, pues si tengo habilitado el módulo de encuestas me puede llegar una encuesta. Aquí en completado yo podría también crear nuevos estados. Continuamos con la pestaña nivel. Nivel hace referencia a quiénes son los encargados de atender mi mesa de servicio. Nosotros para efectos gráficos dentro de este laboratorio que tenemos, colocamos nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Esto es personalizable. Yo puedo darle el nombre que se ajuste más a mi organización. Lo hacemos de esta forma para que nos quede un poco más organizado. Normalmente al interior de las empresas, el nivel 1 hace relación a la mesa de servicio. Es decir, si yo remotamente, por ejemplo, a través de Service Desk Plus o de alguna otra herramienta, me puedo conectar al equipo. Tenemos un caso de uso. No puedo abrir una aplicación como Adobe o algún documento de Adobe y yo me puedo conectar remotamente y verificar que es porque no tengo instalada la aplicación, el Adobe Reader. Eso lo puedo hacer desde la mesa de servicio. Entonces, ese nivel de 1 hace referencia a eso. Reitero, es ajustable a cualquier organización y yo podría tener los niveles que corresponda. El nivel 2 normalmente en las organizaciones hace referencia a soporte en sitio, cuando yo tengo que enviar a un analista, a un operador, a un técnico, directamente a que vaya hasta el lugar, se desplace hasta el lugar y solucione el incidente o el requerimiento. El nivel 3 puede estar relacionado con especialistas internos y el nivel 4 con especialistas externos. Aquí vale mencionar que también puedo llegar a crear más niveles. Si de alguna forma llegara a necesitar crear un quinto o sexto nivel, eso puedo hacerlo. Sin embargo, la recomendación es hacerlo lo más completo, pero lo más simple posible. No le hayamos tanto sentido a que hayan demasiados niveles porque eso podría complicar un poco el funcionamiento de la mesa de servicio. Respecto al modo, el modo hace relación a cómo pueden llegar o cómo puedo llegar a crear los tiquetes de incidentes o de requerimientos dentro de la aplicación. Las formas, el producto como tal me permite hacerlo, digamos, de tres formas básicas, pero hay otras alternativas. Las tres formas básicas es a través de correo electrónico. Entonces yo puedo llegar a configurar una cuenta de correo electrónico dentro de mi producto para que reciba para que reciba los mensajes de mis usuarios finales y esos mensajes se me van a convertir en tiquetes, en solicitudes. En unos minutos vamos a hacer esto un poco más práctico. Por ahora, lo que quiero es explicarles para qué funcionan eh, cada uno de estos ítems y ya más adelante pues vamos a ver cómo se reflejan dentro del producto, cómo se reflejan dentro de las plantillas. Entonces el primero es a través del correo electrónico. Yo también podría decir que puedo crear solicitudes a través de llamadas telefónicas. Entonces esto sucede cuando mi usuario final se comunica a algún número de mesa de servicio a la línea 123-911, a la extensión 123-911 en mi organización, y el operador o el analista de la mesa de servicio recibe la llamada y empieza a crear el tiquete. La tercera de las alternativas es a través del portal de autoservicio. Entonces, digamos que el producto me permite publicarlo para mis usuarios finales. La vista del usuario final es muy configurable, es muy fácil de manejar y digamos que es la opción más recomendada porque es la opción que me permite completar, hacer que mi usuario participe y se involucre dentro de todo el helpdesk en mi organización. Hay otras alternativas, podría ser a través de algunas aplicaciones. Para esto hay algunas que ya tienen integración con Service Desk Plus o hay algunas otras de externos que se podrían integrar a través de algo que son las APIs. Esto nos podría funcionar bastante bien. Ok,
Relacionado con el impacto, reitero, todos estos nombres hemos querido dárselos de esa forma y de hecho colocamos algún tipo de numeración, pues para que de alguna forma sea mucho más fácil visualmente y organizacionalmente ubicarlo dentro del producto. El módulo de impacto y urgencia, que es el siguiente, hacen parte de la versión Enterprise y hacen parte de la famosa matriz de prioridades. Entonces, si lo colocamos de esta forma, esta famosa matriz de prioridades que ya la vamos a ver, va a ser mucho más fácil de modelar, de diseñar. El impacto lo definen los técnicos según ITIL y el impacto nosotros lo clasificamos para este laboratorio como que puede afectar a la empresa, a un departamento o a un usuario como tal. Yo puedo crear más impactos de la misma forma que puedo crear diferentes, más niveles o más modos. La urgencia, según ITIL, la define el usuario final. La urgencia, fíjense que impacto tengo tres impactos, pero en urgencia tengo cuatro. También igual puedo crear un quinto o puedo dejar solamente tres. La urgencia hace referencia a qué tan importante es que se llegue a resolver el incidente. ¿Y a qué hago referencia con esto? Fijémonos que hay servicios, por ejemplo, el de Internet. En una organización el servicio de Internet no es tan importante para todos los usuarios de mi organización. Digamos que para un usuario que trabaja en un departamento de licitaciones, que está recibiendo periódicamente adendas o que está recibiendo documentación, el servicio de Internet es crítico. Mientras que para un usuario que, por ejemplo, pertenece al área de archivo, el servicio de Internet probablemente no es tan relevante. A eso hace referencia a la urgencia. ¿Qué tan importante es para usted que se restablezca ese servicio dado caso que se haya caído? Entonces, en ese orden de ideas, para nuestro usuario de licitaciones es sumamente crítico que se resuelva lo antes posible, mientras que seguramente para nuestro usuario de archivo la urgencia puede ser media o baja. La prioridad la define ITIL como la multiplicación de ese impacto por urgencia. Nosotros definimos que puede llegar a haber cuatro, puede haber desde prioridad crítica hasta prioridad baja. Y reitero, colocamos los números, no es necesario, pero es una buena práctica que la experiencia nos ha aconsejado, entonces es opcional si ustedes lo quieren poner o no. Aterrizando lo que les dije anteriormente, está la matriz de prioridades. En la matriz de prioridades noten que la urgencia definida por el usuario, el impacto definido por el técnico y la multiplicación de este impacto por esta urgencia nos va a dar cierta prioridad. Fíjense que desde aquí el impacto si afecta a toda la empresa y la urgencia es crítica, pues yo podría llegar a decir que esta prioridad es crítica o esta multiplicación la hago acorde a mis estándares, a cómo deseo configurarlo en mi organización. Esta es una matriz que está muy ajustada a la realidad, entonces pues es algo como recomendado, pero reitero, ustedes lo pueden configurar de acuerdo a sus necesidades. Fíjense que de alguna forma el hecho de enumerarlos cobra importancia para que de forma gráfica podamos ver qué es lo que estamos configurando. Ok, el producto me permite, hay una opción que me permite que los técnicos reemplacen la matriz de prioridades. Esto hace referencia a que la multiplicación, como se dan cuenta, si la urgencia fuera baja y el impacto fuera que afecta a un solo usuario, sería baja, pero yo podría hacer que a la hora de crear el tiquete, cambiar esa prioridad de baja a colocar la crítica de forma manual sin que se tenga que ver regida por esta matriz de prioridades. Eso lo puedo hacer habilitando este check. La idea es dejarlo tal como está, con el fin de que lo primordial sea lo que ya estableció la organización, pero también es funcional. Noten que el producto me permite hacer 1000 personalizaciones. No es una camisa de fuerza en donde yo me tengo que ver ceñido solamente a lo que la herramienta me da. Respecto al tipo de solicitud, por defecto vamos a tener dos tipos que van a ser incidentes y requerimientos. Hay algunas otras compañías en donde suelen colocar un tercero
que puede estar relacionado con solicitud de información. Digamos que los dos prioritarios son estos dos, incidentes y requerimientos. Requerimientos es el mismo, peticiones para algunas regiones, para algunos países. Y los incidentes, de acuerdo a ITIL, básicamente son caídas, afectaciones de servicio. Quiero explicarles un poco esto. Digamos que mi servicio de Internet está lento. Entonces, digamos, eso me está afectando el servicio, me está afectando, perdónenme, el trabajo como tal. Si el módulo de Internet no funciona correctamente, si el servicio de Internet no funciona correctamente, yo no puedo desarrollar pues mis labores de forma eficiente. Entonces me está afectando. O si no tengo ese servicio, me está afectando. Esto implica que los incidentes deben tener, de acuerdo a la gravedad, deben tener un tratamiento especial. Y para los incidentes es que es válida la matriz de prioridades. La matriz de prioridades solo funciona con esto primero, con incidentes. Porque reitero, no es lo mismo que la afectación sea para un usuario de licitaciones, como en el ejemplo anterior, o para un usuario de archivo. Mientras que los requerimientos son servicios que yo puedo programar en el tiempo. ¿A qué hago relación con esto? Un requerimiento podría llegar a ser, requiere una capacitación en un módulo especial de SAP. Esta es una solicitud, una petición que yo puedo programar, que no me está afectando en este momento mi trabajo, sino que es un servicio que yo puedo fácilmente al interior de mi organización determinar para que se desarrolle en una semana, en 2 semanas, o puedo reunir el quórum suficiente y contratar algún experto para que nos dicte esa capacitación. Es un servicio programable en el tiempo. Esa es la principal diferencia entre los dos. Tipos de registro de trabajo, básicamente hace referencia a que yo puedo agregar registros o worklogs, de pronto relacionados con varias de las actividades de mi trabajo, relacionado con infraestructura, relacionado con comunicaciones. Esto es más como para darle un nombre al registro de trabajo. Códigos de cierre de solicitud es bien importante. Ahora lo solicita el producto cada que yo resuelvo alguna solicitud y yo puedo tener algunas como cancelada, exitosa, imposible de recrear y por pospuesta. Estos son algunos de los ejemplos. Aquí hago referencia con cancelada. Un usuario me hace una llamada telefónica y me dice, es que no funciona mi servicio de Internet. Y sucede es que está tratando de acceder a un sitio web que no está disponible. A los 2 minutos me llama nuevamente y me dice, cancele el tiquete que acabo de crear, señor analista de mesa de ayuda, porque lo que sucede es que no pude acceder al sitio web que estaba queriendo acceder. Ese sitio web está caído, pero he accedido a mi correo electrónico y a otros servicios que utilizan Internet, entonces por favor cancélelo. Para eso nos funciona esto. Exitosa, el nombre lo indica, la solicitud se cierra de forma exitosa. Imposible de recrear, los usuarios en algunos casos nos dicen, lo que pasa es que no puedo acceder a mi sitio web o alguna cosa así y envío al técnico y el técnico en efecto sí puede hacerlo. Entonces, en estos casos es que yo no puedo recrear el caso, el laboratorio, lo que le está sucediendo al usuario. Entonces, tengo que cerrar el etiqueta y decirle, señor usuario, cuando se esté presentando el problema, llámeme y con mucho gusto le envío técnico, me conecto remotamente, revisamos qué es lo que está sucediendo. Pospuesta, cuando mi usuario me dice, ayúdeme porque requiero que me permita adjuntar un archivo muy grande dentro del correo y no, pues, parece que no me está funcionando, no me está saliendo, etcétera. Yo le envío al técnico y el usuario me dice, lo siento, pero tengo que salir a una reunión y no lo puedo dejar en mi computador. Entonces, de alguna forma, bueno, señor usuario, ¿cuándo regresa? No, regreso hasta el día de mañana o regreso en 2 días. Yo tendría la alternativa de dejarlo en estado detenido y para eso nos podría funcionar lo de estados. Podría colocarlo en el estado en espera y ahí se me detiene el temporizador y ya no me afecta el acuerdo de nivel de servicio. O de lo contrario, le podría decir, bueno, señor usuario, voy a cerrar el tiquete y, perdón, voy a posponer el tiquete o cerrarlo con pospuesto. Ya cuando usted regrese, pues lo reabrimos o miramos qué manejo le podemos dar. Hay algo importante también que son las reglas para el cierre de las solicitudes.
¿Y a qué hace referencia a esto? Las que están habilitadas con check son las que son obligatorias, entonces hasta tanto yo no complete esos campos, yo no puedo llegar a cerrar las solicitudes. Entonces, por ejemplo, el modo, la categoría, la subcategoría, el impacto, la categoría de servicio, tengo que completarlas dentro del ticket o solicitud, o de lo contrario no voy a poder cerrarlas. Muchas personas nos dicen, pero ¿por qué es importante? Deme la razón. Y la razón es muy sencilla. Para nosotros, a la hora de realizar informes, cuando necesitamos saber un caso típico, necesitamos saber cuál fue el nivel, quién lo atendió mesa de ayuda, lo atendió soporte en sitio o especialistas. Si yo deshabilito esto, seguramente los analistas o los operadores de la mesa de ayuda no lo van a completar y como no es obligatorio, pues no lo van a completar. Puede que lo olviden, pues ya sea por omisión o por falta de tiempo, por la razón que se quiera, pero cerraron el tiquete, ya quedó cerrado, ya no hay marcha atrás. Cuando yo empiece a generar mis informes, puede ser a final del mes, entonces, ¿qué va a pasar? Que quiero un informe que me indique cómo fueron atendidos los casos y si esto no se completó, me va a aparecer algo como no registra o no asignado. Entonces, voy a tener informes que no van a estar completos. Tengo la herramienta, pero la herramienta no está funcionando al 100% tal como la requiero. Entonces, la recomendación es que revisemos. La idea no es que habilitemos absolutamente todo. La idea es que habilitemos solamente lo importante y lo que notemos que va a ser necesario a la hora de generar los informes. Campos adicionales en los incidentes. ¿A qué hace referencia el término de campos adicionales en los incidentes? Digamos que nosotros tenemos unas plantillas, tanto de incidentes como de requerimientos, y esas plantillas, si bien es cierto que tienen mucha información que me va a dar luces sobre los tiquetes, también lo es que puede que no tengan algún campo que es muy importante para mí. Entonces, yo puedo llegar a crear esos campos personalizados, y esos campos tienen diferentes connotaciones. Puede ser una línea única, aquí están los ejemplos, puede ser una lista de selección, puede ser una lista de selección múltiple, multilínea, puede ser solamente formato numérico, puede ser algo de fecha y hora, entonces nos sale un calendario como este, o puede ser solamente decimales. Algo que el producto incluyó a partir de la versión 9200 es el hecho de que estos campos adicionales ahora pueden estar disponibles tanto para incidentes como para requerimientos. Entonces, ¿qué pasa? Yo ya no voy a necesitar crear ese campo adicional en este módulo de incidentes. En este momento estamos trabajando especialmente en el módulo de incidentes, sino que creándolo y marcando este clic aquí, este campo adicional va a estar disponible tanto para incidentes como para requerimientos. Aquí vale mencionar que todos los campos adicionales que cree directamente desde esta pestaña, desde este módulo de incidente, campos adicionales, van a estar disponibles para todas las plantillas. Entonces, yo creo una nueva plantilla que se llama impresión defectuosa y estos campos que cree van a estar disponibles por defecto. Pero también yo podría llegar a crear un campo adicional que esté disponible solamente para una plantilla. Ya no va a ser impresión defectuosa, sino va a ser problema envío-recepción de correo. Entonces, eso es importante mencionarlo porque esos campos personalizados pueden ser disponibles o tanto para incidentes o para requerimientos o solamente para una plantilla particular. Vamos, no quiero tocar plantilla de incidentes todavía, voy a adelantarme en estos otros ítems. Plantilla de incidentes lo vamos a dejar para el final, con el ánimo de ya consolidar todo de lo que estamos hablando. Esta pestaña también me parece muy importante, la plantilla de resolución. Entonces, yo puedo crear algunas, digamos, respuestas tipo. Entonces, ¿cuál es el caso de uso y para qué me sirve? En muchas organizaciones es posible llegar a crear o es frecuente que en las mesas de servicio se creen muchos tiquetes de corte muy similar.
y que esos tiquetes de corte muy similar impliquen que yo tengo que colocar o apuntar unas respuestas, abro comillas, genéricas. Al crear la plantilla de resolución, yo puedo hacer que esas plantillas genéricas estén disponibles para mis técnicos, cosa de que ellos tan solo desde una lista desplegable seleccionen la que se ajusta a la resolución de ese incidente. ¿Por qué me sirve? Porque me va a evitar que mis técnicos tengan que digitar. En algunos casos, mis técnicos o mis analistas no tienen muy buena ortografía o no tienen muy buena redacción o se confunden un poco a la hora de escribir. Esto en algunos casos nos sucede a las personas que tenemos roles muy técnicos. Entonces, si yo ya tengo algunas plantillas prediseñadas, lo único que él tendrá que hacer es seleccionarla y completar información mínima. Aquí tenemos un par de ejemplos, pero igual yo puedo, fíjense en este restablecimiento temporal de contraseña de acceso al correo electrónico. ¿Tengo alguna? Mi técnico simplemente me tendría que completar algunos campos, esta la puedo definir como yo quiera. ¿Ok? Para eso básicamente nos sirve la plantilla de resolución. Tengo algunas plantillas de respuesta y las plantillas de respuestas en relación a que en algunos casos nuestros solicitantes nos envían tiquetes. Nos envían un tiquete y fijémonos que la información que trae el tiquete como tal no es suficiente para que yo le pueda dar curso. Un caso de uso, nos solicitan la configuración, por ejemplo, de una cuenta de correo electrónica y para poder enviar al técnico a que realice esa configuración, yo necesito que me adjunten una aprobación. Entonces, algo que podemos hacer desde el producto es responderle a nuestro usuario final diciéndole, señor usuario, por favor, compléteme esta información y adjúnteme esto para poder dar curso a su solicitud. Esto es común, en algunas compañías ya nos ha sucedido, entonces precisamente por eso lo mencionamos. Y yo puedo tener cuantos formatos de respuesta, planillas de respuesta como quiera. Tipos de tarea hace referencia a que yo puedo tener diferentes tareas relacionadas con un incidente o un requerimiento. Déjenme me explico un poco. Hay algunas solicitudes que si bien es cierto que las atiende un único técnico, por decir algo, el hecho de asignar un equipo de cómputo, es una solicitud única, asignar o entregar, despachar un equipo de cómputo a un usuario final. Se supone que cuando yo lo hago, ese equipo de cómputo tiene que estar completamente configurado y listo para que el usuario final lo único que haga sea encender la máquina, apuntar sus credenciales, su contraseña, su nombre de usuario, contraseña y ya empezar a disfrutar los servicios que ofrece TI. Para realizar esta solicitud como tal, hay algunas tareas que no necesariamente dependen del técnico, esto depende del tamaño de la organización. Normalmente es común verlo en organizaciones medianas o grandes. Entonces, esas tareas están relacionadas con ¿qué? Con que debe haber algún técnico que sea el encargado de crear las cuentas en directorio activo, debe haber algún otro técnico y probablemente ese mismo técnico tenga que crear la cuenta de correo y tenga que crear el acceso a Office 365 y a los servicios contratados allí. Seguramente hay algún otro técnico que tiene que eh, darle el acceso y los permisos a ciertas aplicaciones especiales. Seguramente también va a encontrarse otro técnico que sea el técnico base, que se encargue de terminar de configurar el sistema operativo, instalar aplicaciones como Ofimática, antivirus, etcétera. Entonces, digamos que noten que si bien es cierto que el responsable es uno solo, también hay otros técnicos que participan y otros técnicos que invierten tiempo para que ese entregar ese equipo de cómputo, ese usuario final, sea realizado. Entonces, para eso nosotros creamos diferentes tareas y esas tareas un poco más adelante vamos a ver que se pueden medir en cuanto a tiempo y en cuanto inclusive a recursos económicos. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que ese etiquete, entregar ese equipo a ese usuario final pueda ser medido. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardó el técnico 1 realizando la tarea 1? ¿Cuánto tiempo tardó el técnico 2 realizando la tarea 2? Etcétera. Básicamente para eso es que nos sirve.
De esa forma podemos estar controlando. Cabe mencionar que esas tareas pueden llegar a tener también dependencias, que no todas las tareas se pueden desarrollar de forma paralela, de forma simultánea. Tenemos algunas plantillas, fíjense, cualquier configuración de equipo. Noten, lo importante es que yo puedo, de hecho, documentar parte de la tarea. Entonces mi técnico tendría que completar algunos pocos campos. Y fíjense, lo más importante es que yo le puedo estimar el esfuerzo y el costo a esa tarea como tal. Y podría seleccionar cuál es el grupo, el propietario de la tarea. Digamos, como les mencionaba en el ejemplo anterior, configurar un usuario en directorio activo y darle los permisos a Microsoft Office, Office 365, estará a cargo de alguien que probablemente es de infraestructura, y dándole que es de infraestructura, yo puedo determinar que esa tarea siempre se le asigna a este técnico, siempre. Entonces, esta tarea cuando se cree, por defecto, siempre se va a asignar a este técnico. Para eso básicamente me sirve esta plantilla. Y ya sabemos por estándar que esta tarea tardará en aproximadamente un día, unas horas, etcétera. Entonces, yo siempre lo he asumido esto como los famosos olas. Entonces, la suma de todas las tareas más un pequeño colchón se terminan convirtiendo en el acuerdo de nivel de servicio. Porque eso sí es bien importante, la sumatoria de todas las tareas no puede ser en ningún caso inferior al acuerdo de nivel de servicio que ya establecí con mis usuarios finales. Puedo también, de la misma forma que tener reglas para cierre de incidentes, tener reglas para el cierre de tareas, aplican los mismos comentarios que les hice hace unos minutos. Puedo también tener campos adicionales para los registros de trabajo o worklogs. Igual aplican las mismas consideraciones que se hicieron. Ahora bien, recientemente también salieron dos funcionalidades que son menús personalizados para solicitudes y activadores personalizados. Al que más funcionalidad le hemos encontrado es al de los activadores personalizados. Entonces, ¿qué pasa con activadores personalizados? Básicamente lo que nos permiten es ejecutar otras tareas, otras acciones de automatización cuando bien sea se crea un tiquete que tiene ciertos criterios o cuando se edita. Entonces, hemos creado uno, este es muy nuevo, este es un script que solamente funciona a partir de la versión 9306. Es de anotar que actualmente estamos en la versión 9309. Quiero mencionarles que aquellos que no hayan hecho la actualización, los invitamos porque a partir de la versión 9200 vienen importantes mejoras que van a hacer que manejar la mesa de ayuda vaya a ser mucho más fácil. Entonces, como les comento, funciona a partir de la 9306. Noten que solemos colocar los nombres de las acciones, algo muy descriptivo y de hecho informar algo que es relevante. Este script solo funciona a partir de esta actualización. Anteriores build no va a funcionar. Yo le puedo decir que se ejecute cuando sea creado, en cualquier momento, y le digo que este script va a afectar a todas las plantillas que utilicen la categoría de servicios de red. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a permitir el hecho de compartir este etiquete o esa solicitud con otros usuarios, darles permisos de vista. Vamos a hacer algunos ejemplos. Este webinar, la idea es que sea práctico. Estoy mencionando esto porque no podemos entrar directamente al módulo de incidentes sin haber tocado esto. Ahora sí, aterricemos todos los conceptos que hemos presentado el día de hoy. Vamos a la plantilla de incidentes. Voy a mostrarles un par de plantillas. Bueno, primero que nada voy a mostrarles la plantilla que viene por defecto, es el default request. Recomendación para trabajar con el default request. Noten que aquí en la parte izquierda tengo todos los campos que puedo agregar a la plantilla como tal. Entonces, la organización es tan sencilla como yo puedo arrastrar y soltar. De esa forma diseño mi formulario. Y yo puedo hacer que estos campos sean obligatorios, se puedan configurar para el cliente y se puedan ver o no para el cliente. La suma de las tres es muy importante. Recuerden que si son campos obligatorios, yo no puedo continuar con el tiquete
Una cosa son los campos obligatorios para el cierre de la solicitud, otra cosa son los campos obligatorios, que son estos que se requieren para poder asignar la solicitud y poder empezar a darle curso después de que están creados en la mesa de ayuda. Entonces, estos campos, especialmente a la hora de asignar, son relevantes. Y existen las opciones del campo obligatorio. Este está relacionado netamente con los técnicos o con el operador de la mesa de ayuda. La siguiente caja, el cliente lo puede configurar. Este campo es especialmente relacionado con asunto o descripción. Y la última caja es el cliente o el solicitante, el cliente final o el solicitante lo puede ver. Si lo quito, pues por obvias razones, este campo no lo podrían ver los usuarios finales. La recomendación respecto al default template es que nosotros estructuremos un default template muy bien realizado. Entonces, con los campos en los lugares que tienen que quedar, con los campos obligatorios que vayamos a utilizar para el común de templates. Eso no quiere decir que no lo pueda editar posteriormente. Entonces, digamos que una vez hago y diseño muy bien este template, tengo la gran ventaja de que las nuevas solicitudes que se lleguen a realizar, perdón, las nuevas plantillas que se lleguen a realizar, lo van a invocar. Entonces, si tengo bien definido un default template, las siguientes solicitudes que cree, perdón, plantillas que cree, pues va a ser muy sencillo terminar de configurarlas. ¿Ok? Notemos esto, nueva plantilla desde default template. Entonces, fíjense en esto. Aquí puedo determinar el tipo de solicitud y noten lo que les mencioné hace unos minutos. Tengo los estados. El tiquete por defecto puede arrancar en abierto o podría arrancar en espera con temporizador detenido. Tengo los niveles. Estos campos fueron los que se definieron como mandatorios. Entonces, digamos que esos campos por ahora no los completo. Eso lo tendrá que completar el operador o el analista de la mesa de ayuda. Pero también le estoy diciendo al producto que impacto lo necesito, la urgencia la necesito, y noten que la urgencia el solicitante la puede configurar. Este es un campo relacionado con usuarios. Hay algunos detalles del solicitante que no son editables. La descripción también es otro campo que el solicitante puede configurar. Inclusive aquí esto es bien importante también, puedo asociar estas plantillas directamente a ciertos grupos de técnicos o la puedo mostrar a ciertos grupos de solicitantes. ¿Por qué es importante mostrarla solamente a ciertos tipos de solicitantes? Aquí quiero mencionarles que el producto no está orientado solamente al departamento de tecnología. Hay compañías que, de hecho, hemos tenido algunas solicitudes relacionadas con eso. Nos dicen, el producto me parece muy completo, me parece que permite hacerle trazabilidad a las solicitudes que se generan. Queremos también que el departamento legal o el departamento comercial lo utilicen, pero y ahí está el pero, queremos que solamente ellos sean los que tengan acceso a ciertas plantillas. ¿Qué podemos hacer? Crear un grupo particular y al crear ese grupo particular, los usuarios que nosotros mencionemos dentro de este grupo particular van a ser los únicos que van a utilizar esas plantillas. Nadie más. Entonces, en ese orden de ideas, por ejemplo, si yo selecciono a los usuarios de Bogotá, los únicos usuarios que van a ver esa porción de catálogo de servicio. Entonces, déjenme les explico, lo miramos desde acá. A la hora de invocar el catálogo, entonces supongamos que cualquiera, ofimática solamente va a estar, las plantillas, todas las plantillas de ofimática solamente van a estar con usuarios, grupos de usuarios seleccionados con Bogotá. Entonces, los usuarios que pertenezcan a Bogotá van a poder verlas. Los demás usuarios no van a ver ese ítem. No lo van a ver, no va a estar disponible para ellos. Precisamente por eso les comento que el producto puede estar diseñado para que lo utilicen no solamente tecnología, sino algunas otras áreas como comercial, como legal, eh, recursos humanos, servicios generales, etcétera. Otro tema, y seguimos haciendo, encajando lo que ya hemos visto, son los campos personalizables.
los campos adicionales que son personalizables. Entonces, noten que estos de fecha y hora, nosotros los dejamos dentro del ítem campos adicionales, entonces van a estar disponibles para todas las plantillas. Este es un campo de fecha como tal. Por aquí está un campo que es desplegable. Eso lo puedo hacer parte de esta plantilla. O fíjense lo que les mencionaba hace unos minutos. Yo tengo 3 campos adicionales. Define urgencia, fecha, hora y ID proveedor. Y son los que están, ID proveedor, fecha, hora y define urgencia. Pero yo puedo crear un campo personalizable particular, única, exclusivamente para esta plantilla. Lo puedo hacer aquí. Esta es la vista previa, lo voy a dejar solamente como lista única y ya está. El producto lo crea y de la misma forma estos campos yo puedo hacer que sean obligatorios, que el solicitante los pueda configurar o los pueda ver. Importante respecto a los campos personalizables que tienen muchas funcionalidades es que yo puedo generar informes con base en ellos. Entonces, yo podría generar un informe que me diga quiénes fueron los técnicos, qué categoría de servicio fue, qué categoría, subcategoría, elementos se presentaron dentro de esta plantilla, a qué sitio pertenecía, etcétera, etcétera. Y puedo hacer que me aparezca el ID de proveedor también. Al generar los informes, recuerden que yo los puedo generar en formato PDF o en formato Excel. Entonces, generándolos en formato Excel, yo podría llegar a utilizar tablas dinámicas y de alguna forma podría llegar a hacer, abro comillas, algo de minería de datos, algo sencillo, pero que seguramente al interior de mi organización me puede llegar a servir. ¿Ok? Entonces, voy a guardar esto. Una vez la guardo, la nueva plantilla desde Default Template, noten que yo tengo la posibilidad de configurar el solicitante. Por defecto, el solicitante me quedaron estos espacios vacíos porque creé los campos adicionales, entonces se me desordenó un poco esto, pero por estos campos adicionales. Recuerden los 3 campos que ya tenía en la urgencia, porque por defecto la plantilla como tal no los incluye y la idea es que no los incluya. Déjenme, de hecho, los quitamos de aquí. Vamos a decirle que esto no lo puede ver. Esto no lo puede ver. Quitémoslo, no necesitamos que sea obligatorio. Perfecto. Listo. Noten que ya el formulario se hace mucho más sencillo. ¿Qué debería tener el usuario final? Probablemente quienes lo definen, básicamente son quienes definen la función mesa de servicio y seguramente pueden llegar a tener la urgencia, que es la que define el usuario, el asunto, seguramente van a poder colocarlo, o de lo contrario yo se lo puedo dejar preestablecido. Y la descripción, lo más importante es la descripción. Básicamente así va a ser el formulario que van a ver mis usuarios finales. Nada más, simplemente esto. La idea es no complicarlos con campos como categoría, subcategoría, etcétera, porque la mayoría de usuarios no termina entendiendo qué es esto. No voy a continuar utilizando esta plantilla, voy a utilizar algunas otras plantillas para mostrarles cómo funciona lo de las tareas. Entonces tengo una plantilla que se llama equipo de cómputo lento. Noten lo que les mencioné de las tareas. Si yo tengo un equipo de cómputo lento, ¿qué es lo que normalmente yo puedo llegar a hacer? Diagnosticar el estado de funcionamiento, revisar procesos en ejecución, revisar base de datos de firmware y anti-spyware, etcétera. Y por último, puedo llegar a ejecutar algunas herramientas para determinar que no son problemas físicos. Estas tareas como tal, cada una de estas tareas tiene un dueño diferente. Noten que esta tarea puede llegar a tardar un día, las otras pueden llegar a tardar solamente algunos minutos. Pero algo muy importante dentro del producto es que yo puedo generar esa dependencia entre las tareas. Entonces, ¿qué sucede? Tengo mi tiquete principal a cargo de un solo técnico y a partir de ahí tengo algunas tareas
algunas tareas a cargo de, probablemente también alguna de estas sea a cargo de este mismo técnico y las demás a cargo de otros técnicos. Entonces yo puedo generar esa dependencia. Hasta tanto, me explico, hasta tanto yo no finalice estas dos tareas, que es revisar procesos en ejecución, revisar base de datos de firmas de antivirus y anti-spyware, yo no podría llegar a ejecutar o no debería llegar a ejecutar el antivirus y el anti-spyware. No tendría sentido que yo lo llegara a ejecutar con un antivirus que no se actualiza hace un año. ¿Ven? Una vez termino estas tareas, puedo ejecutar una posterior. Algo que puedo configurar también dentro del producto son las notificaciones. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en que se van avanzando entre tareas, vamos notificando a los técnicos siguientes a cargo de esas tareas. Hay algo también importante que son automatización de flujos. Permítame un segundo. Reglas de campos y formularios. Esto está presente en todas las plantillas. ¿Para qué me sirve el campo de reglas de campos y formularios? Me sirve para realizar tareas de automatización. Noten algo, esta plantilla se llama intermitencia o lentitud de Internet. Yo puedo decirle al producto que tan pronto como se me cree la solicitud, si la prioridad es crítica y la categoría pertenece a Internet, que inmediatamente me configure el grupo como networking para atenderlo, esto es algo crítico, y que dentro de ese grupo me asigne a cierto técnico, a este técnico, que es el técnico experto de networking. Le puedo decir al producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo cree un tiquete, con cualquiera de estas dos condiciones, yo puedo tener las condicionales lógicas, el I o el O. Entonces, en este caso va a ser el O. Cuando cree el tiquete, si cumple con cualquiera de estas dos condiciones, inmediatamente se me va a configurar a este técnico y le va a notificar que el caso le fue creado. Para eso me sirve el campo de reglas de campos y formularios. Hay un seminario, un webinar, perdónenme, que dictó Andrés Mendoza, como en diciembre del año anterior. Es bien interesante, hace referencia a cuáles fueron las mejoras que tuvo la versión 9200 y explica en profundidad este tema y algunas otras mejoras relacionadas con el producto. Los invito a que más adelante lo busquen dentro de la comunidad, dentro de Pitstop, o de lo contrario que le escriban a él, me escriban a mí y nosotros con mucho gusto les enviamos el link. Eh, esta automatización es crucial, es bastante interesante. Ok, ya finalizamos con este primer módulo. Permítanme un segundo. Vamos a tocar un poco detalles de organización. Esto nos tardará unos menos de 10 minutos y luego hacemos los casos prácticos. Dentro de detalles de organización tengo la información de mi mesa de ayuda. Digamos, no es relevante, me sirve solamente para el módulo de informes. Puedo tener la configuración de mi correo electrónico. Digamos que la configuración de correo electrónico, lo único mencionable es que no funciona solamente con POP o con IMAP, funciona también con Office 365. POP seguro, IMAP seguro, perfecto, no tiene problemas. Puedo tener dentro de la configuración algo que se llama regiones, hace referencia a las ubicaciones geográficas. Entonces, es interesante, hay que tenerlo en cuenta. Algo que es mucho mejor es que tengo sitios, puede estar relacionado con esas ubicaciones geográficas. Y déjenme les muestro de sitios que puedo llegar a tener. De sitios puedo tener algo que se llama parámetros por defecto. Entonces, todo lo que son horas operativas, días festivos, departamentos, técnicos en sitio, grupos de asistencia, reglas comerciales y acuerdos de niveles de servicio, lo puedo tener refiriéndose a los ajustes por defecto. También puedo crear un segundo sitio y copiar los parámetros por defecto y editar lo que corresponda a lo que yo considere necesario. Entonces, con el fin de evitar tener que ponerme a digitar absolutamente todo, algo que puedo hacer es copiar los parámetros y editar lo que se necesite. O puedo tener una configuración personalizada. Esa configuración personalizada le puedo decir que tenga las horas operativas y los días festivos y los departamentos van a ser particulares, o puedo decirle que se refiere a los ajustes por defecto. Entonces, las horas operativas y los días festivos son los mismos, pero lo que son los técnicos, los grupos de asistencia, etcétera, le puedo decir que sea particular. Seleccionando uno, se vienen todos. Casos de uso. Digamos que el departamento de tecnología funciona 24 horas
digamos, parámetros predeterminados lo puedo dejar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lunes a viernes, y parámetros predeterminados como horas operativas me lo va a manejar mi departamento comercial. Voy a crear un site que es para mi departamento comercial, otro site para mi departamento de recursos humanos. Ellos van a tener sus horas operativas y días festivos que les apliquen y van a tener sus propios técnicos en sitio. Pero departamento de tecnología va a funcionar 7 por 24. Entonces va a tener una configuración especial para días festivos, ya no seguramente ya no van a aplicar y va a tener una configuración especial respecto a horas operativas. Seguramente no va a ser de 8 a 5, sino va a ser 7 por 24 por 365. Para eso, básicamente, me funciona lo de los sitios. Miremos que si pasamos a horas operativas, yo le puedo decir que se refiere a parámetros predeterminados, en este caso está de 08 a 18 horas, o que me establezca los de mi sitio, que se llama Miami. En Miami van a funcionar de 9 a 17, de 9 a 5. De la misma forma los festivos. Entonces, fíjense que los festivos para Miami no coloqué ninguno, pero los parámetros predeterminados y algunos de los festivos que aplican para este país. Para eso, básicamente me sirven. Esto aplica inclusive para las reglas comerciales. Las reglas comerciales, que son tareas de automatización, yo las puedo llegar a hacer por sitio, entonces debo hacerlas por sitio. Parámetros predeterminados tengo estas. Si quiero aplicar reglas comerciales similares para algún otro sitio, tengo que crearlas. Y aquí les explico para qué funcionan las reglas comerciales. Las reglas comerciales hacen parte del proceso de automatización. Yo podría llegar a tener, cuando me llegan los tiquetes, podría llegar a hacer que inmediatamente me llegue el tiquete, se me ejecute una tarea. Entonces le puedo decir, por ejemplo, que si la urgencia es crítica y la categoría es equipo de cómputo de cualquier tipo de etiquete que llegue a la mesa de servicio, inmediatamente se lo asigne al técnico de infraestructura. Eso podría hacerlo. Entonces, eso lo puedo hacer en horas operativas, fuera de horario. Entonces, digamos que caso de uso, en algunos casos cuando no son horas laborables, de las que ya configuré de 8 a 5, entonces el tiquete inmediatamente se le manda un técnico, refuerzo a mi técnico nocturno, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso básicamente nos sirven. Acuerdos de niveles de servicio también están, noten que están por sitios, puede estar por parámetros predeterminados o por sitios. ¿Para qué me sirven los acuerdos de niveles de servicio? Básicamente me sirven para lo siguiente, yo puedo llegar a tener una ANS y esa ANS, permítanme un segundo, le puedo decir que se debe responder antes de cierto tiempo. Responder es mencionarlo desde la mesa de servicio o se tiene que resolver antes de cierto tiempo. Entonces, responder normalmente se le puede dar 1 o 2 horas para responder es entrar en contacto con el solicitante y decirle, ya estoy a cargo de su tiquete, ya estamos trabajando. Eso no es necesario, pero se puede configurar. Resolver si es solucionar. Recuerden que esto es lo que hace el técnico. Y yo podría llegar a tener hasta 16 horas. Aquí hacen referencia dentro de estos acuerdos de niveles de servicio, hay algo que se llama escalación. ¿A qué hace referencia la escalación? Hace referencia a que yo puedo decir que tengo 16 horas para resolver. Si han pasado 11 horas y no ha sido resuelto, si el técnico no la ha pasado estado resuelto, notifíquele al administrador. Puedo habilitar un segundo nivel, escalado 2, a este administrador que se llama admin. Puedo habilitar un escalado 2. Si han pasado 12 horas y no ha sido resuelto, notifíquele a este administrador, pero empiece a ejecutar acciones. Esa acción, ¿cuál podría ser? Asignársela a un grupo. Yo preferiría asignársela a un grupo y no a un técnico en particular. ¿Por qué razón? Porque el técnico que esté disponible dentro del grupo infraestructura podría llegar a recoger ese tiquete, recoge el tiquete y le da solución. Si se lo asigna un técnico particular, puede que ese técnico esté ocupado. Entonces, aquí cabe mencionar que tan pronto como lo asigna un técnico a un grupo, le notifica a todos los pertenecientes a ese grupo que fue llegado un tiquete. Entonces, eso es bastante, bastante importante. Acá tengo algunas alternativas, como que esto se debe resolver independiente de los días laborales o no, o de los fines de semana o no. Y estos ANS, ¿cómo yo los incluyo dentro de las plantillas de solicitud que ya creé? Pues hay una forma, yo le puedo decir,
Una de las alternativas es que, sobre todo por prioridades, recuerden que estamos trabajando en el módulo de incidentes y que en el módulo de incidentes aplica la matriz de prioridades. Entonces yo le puedo decir que si la prioridad es media, aplique este acuerdo de nivel de servicio. Le podría decir, qué sé yo, si la prioridad es para otro etiquete, si la prioridad fuera baja, media o baja, aplique esto, o si la prioridad es simplemente baja, aplique diferentes tiempos ANS. Inclusive no solamente por prioridad, yo también podría decir que para todas las categorías de servicios relacionadas con, qué sé yo, sistemas operativos, aquí hay algo que se llama sistemas operativos o cualquiera, servicios de red, voy a colocar una ANS particular. Entonces, de esta forma puedo manejarlo. Prioridad cuando tengo la versión Enterprise, es funcional. De lo contrario, si no tengo la versión Enterprise que me maneja la matriz de prioridades, podría hacerlo por categoría de servicios o por categoría o por subcategoría o por elemento y aplicarlo directamente aquí. Entonces, si tengo versión professional o estándar, podría utilizar cualquiera de estas diferente a la prioridad. Perfecto, perfecto. Déjenme ver un segundo. Vamos con lo último de este tema, que son reglas de notificación, y aquí empezamos a hacer la práctica del laboratorio que no nos debe tardar menos de 10 minutos. Yo tengo reglas de notificación por solicitudes, problemas, cambios, etcétera. Estas reglas de notificación son personalizables. Entonces, el cuerpo de los mensajes tiene la posibilidad de incluir diferentes variables. Entonces, yo puedo crear la regla de notificación con base en lo que yo requiera, con base en mis necesidades particulares y puedo habilitar qué tipo de mensajes se tienen que enviar a mis usuarios finales, a mis técnicos, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma la intención es que enviemos solamente lo necesario. Si yo, por ejemplo, habilito el hecho de que se actualice, de que cada que se actualice la solicitud le mande un mensaje al usuario final, pues lo voy a llenar de mensajes. Vamos a hacer unos laboratorios muy cortos. Entonces voy a entrar, esta es la vista de un usuario de dominio. Entonces voy a crear, aquí vale mencionar que yo puedo llegar a importar usuarios desde archivos CSV, los puedo importar desde directorio activo o los puedo crear manualmente. Permítanme un segundo. Yo podría llegar a importarlos desde directorio activo. Solo quiero hacerles una recomendación relacionada con usuarios y es que no habiliten nombre de sitio. Es una recomendación, es algo particular. Porque al habilitar este campo, normalmente en directorio activo mi objeto tiene, por ejemplo, el sitio Bogotá con tilde, Bogotá en minúsculas, Bogotá mal escrito. Entonces el producto me va a crear muchísimos sitios de los que ya vimos. La idea es cuando realicen la importación, no habiliten esto. Inclusive cuando realizan la importación, si hay campos personalizables de directorio activo, digamos que en el PO Box del objeto de directorio activo yo tengo información que es crítica, yo puedo llegar a importar esa información para que esté disponible para los usuarios. Entonces, eso es bueno hacerlos. Habiendo dicho esto, notemos, hay tres formas de crear tiquetes. Entonces, la primera les comentaba que es a través de correo electrónico. Yo puedo enviar un mensaje, este es el correo electrónico que tengo configurado en el producto. Son las 9:57. Puedo crear, esa es la primera forma de hacer los tiquetes. La segunda alternativa es puedo acceder al portal de autoservicio. Entonces, este es el portal de autoservicio, puedo invocar el catálogo. Recuerden que ese catálogo puedo hacer que se despliegue de forma diferente para diferentes usuarios. Entonces, digamos que vamos a utilizar intermitencia, lentitud de internet. Fíjense que me empezaron a llegar las notificaciones.
Puedo agregar la solicitud. Me cuenta que el campo urgencia es obligatorio. La urgencia vamos a decirle que es crítica. Inclusive noten que cuando yo estoy creando la solicitud, el producto me permite ver sugerencias porque dentro del módulo de soluciones, no lo hemos visto el día de hoy, en los próximos webinars lo vamos a tocar. Entonces hay algo que se llama, perdón, bueno, lo cerré, pero el mismo producto me invita a venir al módulo de soluciones y validar si la solución a mi incidente ya está documentada y cómo podría yo llegar a resolverlo sin necesidad de crear el tiquete. Entonces, fíjense, desde Mozilla los acabo de crear. Cuando voy a la mesa de servicio, en solicitudes, ya tengo dos tiquetes. Nuevo tiquete de email y el segundo, intermitencia lentitud de Internet. ¿Qué quiero mostrarles dentro del nuevo tiquete creado desde Internet? Noten que casi todo me aparece sin asignar, casi todo me aparece en blanco. Entonces, cuando yo creo los tiquetes a través del correo electrónico, es muy poca la información que me llega, realmente poca. Desde aquí el analista de la mesa de servicio tiene que empezar a completar todo. Digamos, es funcional, pero la forma en que menos documentación tengo relacionada. Cuando intermitencia lentitud de Internet, cuando lo hago a través del portal de autoservicio, entonces tengo algo más de información, tengo un poco más de información, por lo menos sé si el usuario tiene activos asociados, quién lo creó, ya me aplicó el ANS. Entonces, este es bien importante. Y la última alternativa es crearlo directamente a través de la mesa de servicio. Entonces, ¿cómo lo crearía a través de la mesa de servicio? Lo haría un operador, simplemente le va a dar nuevo incidente y ya va a empezar a digitar todos los campos. Va a empezar a digitar todos los campos, absolutamente todos los campos. Esta es la forma manual. Por supuesto, es la más completa. Permítame un segundo, por favor. Listo, estamos aquí, entonces tenemos es la forma más completa, les comentaba, pero es la forma que más tiempo le quita al analista de la mesa de servicio. Entonces, esas son las tres alternativas. Dependiendo cada una de ellas, por supuesto, como les mencionaba, me van a llegar las notificaciones. Fíjense que si apunto el impacto y selecciono la urgencia, inmediatamente se me determina la prioridad. Esto lo hace la matriz y esto no lo puedo cambiar porque no tengo habilitado el check. Selecciono mi usuario, y ya puedo realizar otro tipo de configuraciones. Estos son campos obligatorios, noten. Coloquemos nuevo incidente. Perfecto. Categoría de servicio no puede estar vacía. Para esto es que me sirven los campos mandatorios. E inmediatamente desde el módulo de solicitudes de mi usuario me llega la nuevo incidente, me llega la documentación. Si voy al correo electrónico de él, todas las solicitudes han sido registradas exitosamente. Tengo hasta la última solicitud, es la número 50. Esa solicitud 50 es esta. Voy a destinar unos 5 minutos más para terminar de mostrarles algunos de los campos que ya vimos, como el hecho de plantillas personalizables de respuestas, de resoluciones, etcétera. Entonces, fíjense que este es mi tiquete, tengo un correo electrónico configurado. Si me faltara algo de información, por ejemplo, yo le podría dar respuesta y noten las plantillas que ya previamente les habíamos mencionado. Por favor, comuníquese con nosotros. ¿Se fijan? Diligencia y formato adjunto. Esto es bien interesante. Entonces, de esta forma, ya mi usuario, mi técnico, no tendría que digitar tanto. Si quiero, puedo cambiar el estado, no lo voy a hacer. Al enviarlo, inmediatamente sale el nombre de la mesa de ayuda y aparece en el tema de conversaciones e inmediatamente le llega a mi usuario.
para que él participe. Este fue el mensaje que hace un segundo envié. Y desde acá el usuario puede empezar a participar, puede adjuntar, puede hacer lo que considere necesario. Fíjense que cuando hay retroalimentaciones cambian los iconos y los mensajes que se envíen van a ser parte, en un segundo cuando llegue el mensaje va a aparecer, los mensajes hacen parte de esas conversaciones. Importante también a la hora de resolver, digamos que yo también puedo seleccionar la plantilla. Recuerden que habíamos creado solamente dos plantillas de respuesta. Estas son plantillas que yo puedo utilizar para evitar, reitero, que mi usuario técnico tenga que digitar tanto. Aquí lo puedo poner en resuelto. Al ponerlo en resuelto le puedo decir que fue exitosa, por lo menos esta resolución, y la puedo documentar. Se fijan, es bien importante. Una vez yo llego a realizar esto, esta resolución como tal, me llegan las notificaciones por correo electrónico. Por aquí su solicitud ha sido, permítame un segundo, no ha llegado. Empiezan a llegar denme un segundo. Guardemos. No había guardado. Fíjense que me dice que tengo que completar estos campos. Eso era lo que les mencionaba. Si yo no completo todos los campos relacionados con la resolución, los campos obligatorios, no voy a poder cerrarla. ¿Y para qué me sirve? Les mencionaba hace un rato que me sirve es para que mis informes me traigan toda la información relacionada con los tiquetes. Resolución. Veamos. Editémosla y resolvamos. Esperamos unos segundos mientras recibimos la resolución. Y una vez recibamos la resolución, ya lo siguiente es que nos van a llegar unos links para encuestas de satisfacción. Como este. Y algo que podemos hacer es completar una encuesta si es necesario. Esto lo vamos a ver en los futuros webinars. Entonces, el objetivo de esta primera presentación era mostrarles qué es Service Desk Plus, qué podemos configurar. El tiempo fue muy corto porque digamos que lo que acabamos de ver cubre básicamente la versión estándar, pero hay mucho tema que se puede llegar a tratar. Por ahora lo importante era mostrarles hasta dónde pueden llegar con el producto, qué tan personalizable es el producto, qué tanto puede convenirles al interior de sus organizaciones. Y ya para los siguientes webinars, las agendas son un poco menos complicadas, entonces podemos retomar algunos de los temas que quedaron pendientes acá o algunos de los temas sobre los cuales ustedes manifiesten pues más interés. La idea es invitarlos a que nos hagan las preguntas. Ya en unos minutos vamos a empezar a responderlas. Vamos a dar unos 5 minuticos. Las demás preguntas que queden pendientes de respuesta, pues nosotros esas respuestas se las enviaremos por correo electrónico. Vale mencionar que si quieren hacer alguna aclaración respecto a la presentación que se hizo el día de hoy, pueden consultar con Andrés Mendoza, los datos están en pantalla, o pueden consultar directamente conmigo, ahí está mi correo electrónico, y pues con mucho gusto les colaboramos. Entonces, permítanme un segundo, voy a revisar rápido algunas preguntas, las que sean más fáciles de responder por razones de tiempo, y pues con mucho gusto las demás las enviaremos por correo electrónico.
Una de las primeras preguntas es, ¿puedo definir el ticket resuelto como cerrado sin necesidad de la aprobación del usuario? Sí, les mostraba hace unos minutos que a la hora de hacer el cierre, el producto me pregunta qué tipo de cierre es, si es First Call Resolution, etcétera, y si fue aprobado o no por el usuario. Entonces, esta opción sí es válida, sí puedo definirlo como cerrado y puedo manifestar si el usuario aprobó el tiquete o si no lo hizo. Hay algunos casos en donde, y es muy frecuente, la solicitud queda resuelta, pero el usuario nunca responde o nunca se da, abro comillas, nunca se da por enterado. Pero sí, sí es posible hacerlo. Aquí vale, me preguntan también que qué tiempo es el que se cuenta para el ANS. Definitivamente para el ANS o el acuerdo de nivel de servicio, el tiempo que se tiene en cuenta es el tiempo de hasta resolución, porque precisamente hay usuarios finales que los tiquetes no los cierran sino 2 o 3 días después, o tengo que programar la herramienta para que lo cierre automáticamente. Entonces, el tiempo que se cuenta hasta la ANS es solamente el tiempo que va hasta la resolución. Me preguntan si la opción de definir si es incidente o requerimiento está disponible en todas las versiones y la respuesta es no. En la versión estándar por defecto solamente maneja el proceso de incidentes. Es posible que yo tenga el proceso de requerimientos, pero como add-on. Entonces, adquiriendo el add-on sí me va a aparecer el desplegable. De lo contrario, yo podría de todas maneras crear un campo personalizado e incluirlo dentro de mi plantilla. Bueno, creo que hasta aquí llegamos. Las demás preguntas que quedan se las enviaremos por correo electrónico. No me resta nada más que agradecer su tiempo, el tiempo que le dedicaron. Sé que nos pasamos como 10 minuticos, pero pues el tema es bastante largo y pues tratamos de condensarlo lo mayor posible. Les agradecemos su tiempo, les agradecemos su participación y los esperamos la próxima semana. Vamos a tratar el tema de activos, vamos a tratarlo bien en detalle y el tercer webinar lo estaremos haciendo dentro de 20 días. La siguiente semana, es decir, 15 días a partir de ahora, no vamos a realizar webinar sino hasta dentro de 20 días por algunas razones de logística. Muchas gracias por su tiempo y hasta dentro de una semana.